Buenos días y bienvenidos a un nuevo Inside la República. Hoy nos encontramos con Luis Humberto Jiménez Morera, presidente de la compañía 472. Presidente, bienvenido. Gabriel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Presidente, pues muchísimas gracias a usted por aceptar estar con nosotros en este Insight. Hoy también nos acompañan Lilian Mariño, editora de Ocio, Carlos Rodríguez, editor de Finanzas, y Laura Bolaños, periodista de la sección de Economía. Antes de que arranquemos, vamos a leer un perfil suyo, presidente. Usted es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Ingeniería y Gerencia de Proyectos de la Universidad de los Andes y una especialización en Finanzas Corporativas del CESA. Cuenta con estudios de diplomado en Contratación Pública de la Pontificia Universidad Javeriana y también en Juntas Directivas y Gobierno Corporativo del INALDE Business School. Su experiencia de más de 20 años ha sido en posiciones directivas como gerente corporativo y de tecnología de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Fue director global del sector público de Carvajal Tecnología y Servicios, gerente de la banca multilateral y del Grupo de Estructuración y Promoción de Proyectos de FONADE. Asimismo, ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Junta Directiva de América BPS y de la Junta Directiva de Fondecún. Pues ya sin más preámbulos, presidente, quisiéramos arrancar este insight preguntándole un poco qué balance hace de todas las líneas de negocio en este año atípico, muy general, para que luego podamos entrar a algunas otras preguntas, y cómo va el proceso de transformación digital. Gracias, Gabriel, y arranco, agradeciendo a la República. Un saludo para Laura, Carlos y para Lilian. Sí, este año ha sido un año efectivamente muy distinto a lo que nos imaginábamos cuando hicimos el ejercicio de planeación estratégica a finales del 2019. El balance, como usted lo menciona muy rápido, es un año en donde hemos tenido, obviamente, impactos generados por el COVID y por las medidas de aislamiento establecidas por el gobierno nacional. Pero cuando comparamos septiembre de 2020, septiembre de 2019, tuvimos a nivel de lo que, digamos, es el indicador más diciente de la operación postal nuestra, tuvimos una disminución del 7,6% en el volumen de envíos gestionados o de objetos postales gestionados, y a nivel de ingresos operacionales una disminución del 4,1%. Entonces, si bien es cierto, tuvimos unos impactos, unos retos que los vamos a comentar más adelante, en términos generales estamos proyectando para final de año tener un comportamiento muy similar a lo que fue el año pasado. Respecto del tema de transformación, estamos en un momento coyuntural, más allá del momento generado por la pandemia, un momento coyuntural para los operadores postales oficiales en el mundo, y ahora más adelante les cuento un poco más de qué son los operadores postales, y es precisamente que tienen que evolucionar, tienen que adelantar un proceso de transformación, porque estamos, repito, más allá de la pandemia, viviendo unos retos fundamentales para el sector de los operadores postales, y es la caída de los documentos o la caída del postal, de los documentos físicos, que es algo que viene ya hace varios años, el incremento importante del comercio electrónico, específicamente el comercio electrónico transfronterizo o el e-commerce cross-border, y obviamente todos los procesos de digitalización y de transformación del Estado, donde los operadores postales tenemos que sí o sí dar ese paso adelante, tenemos que evolucionar el modelo en el que estamos y hacer toda una reconfiguración de nuestro modelo de negocio. Perfecto. Para que entonces arranquemos, pues ustedes igual como operadores postales tienen un gran negocio que es pero también cuéntenos entonces cómo están segmentadas esos servicios y esas líneas de negocio, y qué participación porcentual tiene como en cada, pues ya al momento de que miremos los ingresos totales de la compañía, y
Sí, entonces, ¿cuál de todos, precisamente con los cierres, con los confinamientos, se ha visto más afectado uno que otro? A mí me gustaría, Gabriel, si me lo permite, muy rápidamente contarles sobre 472, porque finalmente somos un operador postal, pero es importante que todos lo tengamos muy claro como contexto. 472 es el operador postal oficial de Colombia, es decir, es el encargado, el responsable de la prestación del servicio público de correo. Esto nos define unas obligaciones de poder a nivel doméstico, a nivel local, conectar a todos los colombianos a través de la prestación del servicio de correo. ¿Y qué es el correo? Básicamente son los servicios de correspondencia, de encomienda y otros servicios postales definidos por la Unión Postal Universal, que es un organismo de las Naciones Unidas que congrega 192 países e igual número de operadores postales. Somos una empresa 100% pública y ahí hay un tema importante y es que todos los ingresos que requerimos para cubrir nuestros costos de producción, nuestros gastos, se generan de nuestra propia operación comercial. Nosotros no recibimos recursos del presupuesto general de la nación. Entonces, ya cuando uno mira las líneas de negocio, por ser el operador postal, pues nosotros veníamos a 2019 con un porcentaje muy importante relacionado con el ingreso proveniente del correo, de los documentos. Nosotros teníamos a cierre del 2019 una participación del 46% de nuestros ingresos totales provenientes de los servicios de correo que ya mencioné. Teníamos un 17% de estos ingresos totales relacionados con el comercio electrónico, específicamente el transfronterizo, el comercio electrónico, la paquetería que llega de fuera del país, un 20% asociado a otra línea de servicios que se denomina gestión de información, donde básicamente lo que hacemos es poder apoyar a las entidades, digamos la mayoría públicas, en todo lo relacionado con sus procesos por ejemplo, ventanillas, donde se hace erradicación, hacemos procesos de desmaterialización de documentos físicos y ahí ahora les cuento un poco hacia dónde la estamos evolucionando y obviamente también un porcentaje pequeño relacionado con los ingresos de los servicios financieros por ser operador postal de pago. ¿Qué sucedió, digamos, en términos generales durante estos ya 6 meses de pandemia? Y es básicamente, nosotros habíamos contemplado en nuestra planeación estratégica al 2024 que los documentos y los ingresos por documentos iban a caer, iban a pasar de este 46% al 10% en el 2024, íbamos a pasar del 17% de los ingresos de comercio electrónico al 40%, y los servicios asociados a esta gestión de información, a este apoyo que le prestamos sobre todo a entidades públicas, iban a pasar del 20 al 30%. ¿Qué pasó? Lo que yo creo que ya todos ustedes han escuchado, y es que el COVID fue el mayor acelerador de los procesos de transformación y obviamente de cambio a nivel de los escenarios. Y lo que proyectábamos a 5 meses, pues pasó lo que proyectábamos a 5 años, sucedió en 5 meses. Entonces, ya cuando uno mira el corte a agosto, nosotros pasamos de ese 46% de ingresos a diciembre del 2019 a un 26% en nuestra torta de ingresos, en nuestra participación de los ingresos totales, específicamente para el sector de documentos, para el sector postal. En comercio electrónico ya pesa el doble, pasamos del 17% a cierre del 2019 al 35% a agosto de este año. Y la gestión de información alcanzó a subir del 20 al 22%. Entonces, digamos, esto, repito, va muy en sintonía con lo que habíamos definido. Simplemente el COVID lo que hizo fue un proceso de aceleración muy grande que nos impuso unos retos fundamentales, y es poder hacer también de forma más rápida, acelerada, estos procesos de transformación, específicamente en 2 temas fundamentales. Uno, el modelo de negocio nuestro, ajustar todo el modelo de negocio, repito, para poder evolucionar muy rápido de un operador postal que, digamos, tiene un volumen de operación muy asociado, o tenía un volumen de operación muy asociado
a la distribución de documentos, de notificaciones y demás, a un operador que tiene que enfocarse a todo el tema de comercio electrónico, muy de la naturaleza o muy, muy propio de ser operador postal, de lo que es comercio electrónico transfronterizo, de lo que viene del exterior, pero también enfocado a desarrollar soluciones para el comercio electrónico doméstico o local. Perfecto, presidente, para que nos precise entonces en cuánto tiempo, nos lo mencionó, pero para cerrarlo en una frase, el COVID, ¿cuánto tiempo aceleró ese cambio de core de los negocios de 472? Bueno, 5 años nos volvieron 5 meses. Yo en los comités que hacemos lo recreamos muy fácilmente. El 2020 era marzo, 2021 abril, 2022 mayo y así sucesivamente. En términos de 5 meses transitamos de una manera muy rápida, básicamente porque el mercado cambió, los requerimientos de los clientes cambiaron. Yo creo que si uno se retresa un poco a lo que fue finales de marzo, sobre todo abril, pues y mayo, pues entiende que se dieron unos procesos significativos a nivel del escenario y de los clientes. Les pongo unos ejemplos muy sencillos. Cuando hablamos de que 46% de los ingresos del 2019 venían del postal o de los documentos físicos, pues es muy fácil de ver. Nosotros, al ser el responsable del servicio público de correo, pues hacíamos todo lo que se denomina correo certificado nacional, las notificaciones de entidades públicas hacia los ciudadanos, notificaciones judiciales y demás. ¿Qué pasó finalizando marzo, arrancando abril? Pues simplemente por el aislamiento obligatorio, las entidades públicas cerraron, los términos de la rama judicial se suspendieron y todo tipo de notificación física disminuyó. Cayó en unos porcentajes de abril muy grandes. Se ha venido recuperando después de junio, pero pues obviamente no vamos a volver a lo que era febrero del 2020. Ese escenario ya definitivamente no va a regresar en este tipo de operaciones. Ok, y también para precisar, antes de pasar a las preguntas de mis compañeros, con este cambio en la torta, ¿cuánto esperan que pues manteniéndose estos porcentajes de líneas de negocio, sean los ingresos para el cierre de este año? Sí, nosotros, como lo mencionaba ahora, lo que proyectamos es que podamos tener unos ingresos muy similares al 2019. Me refiero a unos ingresos alrededor de los 297.000, 295.000 millones de pesos. Básicamente, ¿cuál fue el sacrificio, por decirlo de alguna forma? El crecimiento. Nosotros habíamos proyectado crecer a una tasa superior al 20% entre 2019 y 2020. Ese crecimiento, digamos, ya no lo vemos dentro del cierre del 2020. Y lo que sí esperamos es, a corte de septiembre, estamos con una disminución en ingresos operacionales del 4,1% respecto de septiembre del año pasado. Entonces, lo que esperamos es poder conservar el mismo ritmo de crecimiento, que esta recuperación se siga conservando, que se ha dado particularmente en este tercer trimestre, y que podamos cerrar el año en unos niveles de ingresos similares a lo que fue 2019, es decir, alrededor de los 295.000 millones de pesos. Perfecto, presidente. Ahora Laura Bolaños tiene unas preguntas. Presidente, ¿cómo está? Sí, yo le quiero hacer una pregunta respecto, usted menciona ya el cambio que ha tenido el negocio en general, pero ¿qué tanto ha cambiado el negocio de los envíos nacionales e internacionales? Y ahí quiero aunarle una pregunta, es con la reactivación, ¿cómo ha sido ya el comportamiento de los envíos frente al año pasado y cuántos paquetes internacionales se recibieron ya en el último mes? Gracias, Laura. Nosotros, digamos, cuando uno habla del cambio de los envíos, tiene que necesariamente tocar lo relacionado con qué está pasando a nivel de nuestros usuarios. Entonces, si estamos hablando que estamos cayendo o disminuyendo el servicio de documentos físicos y avanzando hacia el comercio electrónico transfronterizo, pues tenemos que entender que en ese segmento los clientes requieren otros atributos. Y es muy fácil de entender.
Anteriormente, las operaciones de correo eran básicamente entre un remitente y un destinatario. Es decir, una persona que generaba una correspondencia, una encomienda nacional o usando la red postal a la cual pertenecemos hacia un destinatario, hacia otra persona. Este modelo evolucionó ya hace varios años a pasar a un modelo que todos conocemos como B2C o básicamente un vendedor y un comprador. Entonces, cuando uno entiende este cambio en la dinámica de los clientes, se da cuenta que los atributos son distintos. ¿Qué se requiere? Se requiere transparencia, es decir, información. Y esto va de la mano con trazabilidad, con poder tener contactos con los clientes, poder tener unos costos muy eficientes para todo lo relacionado con la entrega de última milla, poder tener temas asociados también a logística inversa. Entonces, cuando entendemos que el mercado cambia, pues tenemos que hacer ese ajuste. ¿Qué sucedió específicamente en el operador postal oficial, digamos en el sector postal a nivel mundial, de los 192 operadores postal? Y es que todo lo relacionado con el comercio electrónico transfronterizo tuvo una dinámica distinta a la que todos escuchamos del e-commerce local. Es decir, el e-commerce local ante las medidas de aislamiento se dispara y las tasas de crecimiento, digamos, fueron muy grandes, sobre todo en el segundo trimestre, y se va a seguir conservando esa tendencia. Específicamente en este comercio electrónico que llega al exterior, el cross-border, pues tuvimos unas dinámicas distintas, originadas básicamente por dos temas: las cuarentenas de los países, y ahí, digamos, quiero referirme a un tema, y es que 472, cuando arranca la pandemia, pues nosotros fuimos clasificados o denominados como un servicio esencial, es decir, nosotros no hemos parado, pero a pesar de eso hubo cierres en otros países y específicamente otros operadores postales en el mundo sí cerraron. Nosotros nunca cerramos, pero esa cuarentena en otros países impactó este tipo de operaciones. Y lo segundo fue el cierre de los vuelos internacionales, de los cuales dependen obviamente toda esta intercambio de envíos a nivel mundial. Eso hizo que el segundo trimestre cayera o tuviera una disminución a nivel de los volúmenes muy grandes, llegando a niveles que no se veían desde el año 2017. ¿Qué pasa en el tercer trimestre? Y digamos, de una forma muy concordante con las medidas del gobierno nacional, cuando ya empieza a partir de junio a hacer unas aperturas selectivas por ciertos sectores económicos, pues empiezan a generar una dinámica adicional. Cuando hacemos el balance del tercer trimestre, nosotros crecimos en todo lo relacionado con esta paquetería recibida al exterior, este comercio electrónico transfronterizo, en más del 150% respecto del segundo trimestre del 2020. Y cuando ya vemos septiembre de 2020, septiembre de 2019, específicamente en septiembre crecimos más del 35% en la paquetería. Nosotros estamos en agosto y septiembre particularmente gestionando lo que normalmente se gestiona en un Black Friday o en Navidad del 2019. Nosotros alcanzamos ya a superar el 1.000.000 de paquetes específicamente recibidos del exterior a través de comercio electrónico transfronterizo, procesados en agosto, y 1.2 millones en septiembre, que superan las cifras, repito, del año pasado. Y hoy pareciera que estamos ya, digamos, en una ruta de crecimiento que nos debe permitir seguir creciendo en esta línea específicamente y cerrar y ser un factor determinante para alcanzar, digamos, estos ingresos que les mencionaba a cierre de este año. Perfecto. Para ahondar un poco más en los detalles, Lilian Mariño le va a hacer unas preguntas. Bueno, usted ya nos contaba que este comercio electrónico llegó para quedarse. Quisiéramos saber un poco qué tanto, usted ya nos dice 1.000.000 de envíos con los transfronterizos, en cuánto, digamos, está el total, incluyendo los locales, y cuáles son esas expectativas, digamos, para las jornadas que se vienen. Viene Black Friday, viene el Amazon Day y pues viene Navidad. ¿Cómo va a ser un poco ese comportamiento? Gracias, Lilian. No, digamos que no hay, en Colombia estamos acabando de construir cifras relacionadas con el comercio electrónico transfronterizo cuando se da a través de operadores postales. La Cámara de Comercio
electrónico está a través de su observatorio, digamos, conformando esos números, porque sí es algo de lo cual se han ido conversando en los últimos 2 años, en el sentido de poder hacer, tener un sistema robusto que permita tener información sobre cómo es la operación del comercio electrónico. Se ha podido avanzar mucho en lo que es comercio electrónico local, pero el transfronterizo aún, para compararlo con otros agentes del mercado, digamos, las cifras todavía no están muy consolidadas. Cuando uno revisa esto a nivel mundial, el comercio electrónico transfronterizo, e-commerce cross-border, alrededor del 50% de toda esa paquetería que ingresa a un país se hace a través del operador postal oficial en cada uno de los países. Entonces, digamos que las dinámicas son muy distintas dependiendo de cada uno de los continentes. Cuando uno mira específicamente países de la región, los porcentajes son aún mayores. Entonces, uno mira Argentina, Chile, los porcentajes están alrededor del 70-75%. Es decir, uno podría hacer una extrapolación y decir que podríamos estar manejando esos mismos porcentajes respecto de lo que ingresa y de lo que gestiona el operador postal, y lo otro pues se hace a través de operadores privados, couriers, que también, digamos, traen paquetería del exterior, y que obviamente ya venía siendo una dinámica muy importante en los últimos años, y ya con el COVID pues se volvió mucho más interesante poder tener jugadores adicionales a los que normalmente conocemos en Colombia, que seguramente van a empezar a llegar y van a generar una dinámica muy interesante respecto de todo lo que es esta operación de última milla y de todo lo que se va a dar en los próximos años, porque este crecimiento que lo hemos visto, y yo creo que para nadie es un secreto lo que sucedió en los días sin IVA, en los 2 días sin IVA que autorizó el gobierno nacional en junio y julio, pues obviamente hay mucho, digamos, mercado para crecer en última milla con tecnología y con habilitadores tecnológicos, pero también hay muchos retos, porque finalmente estamos transitando sobre las mismas vías, estamos transitando sobre la misma infraestructura, y esto va a implicar que con la dinámica de crecimiento del comercio local y del comercio electrónico transfronterizo, pues tengamos que desarrollar unos modelos para soluciones de última milla diferentes a los que normalmente hemos construido. Ya estamos hablando de tener lockers. 472 tiene una solución que se llama Señor Pack ya hace varios años, y dentro del plan estratégico tenemos este Señor Pack 2, donde podamos tener estos lockers, estos como gabinetes, donde uno como operador deposita el envío y el usuario va y lo recoge, pero también tenemos que ir pensando en sistemas de colaboración para última milla, porque uno no se puede imaginar que en la misma ciudad, con el incremento de esta operación de última milla, pues cada operador tenga su propio vehículo y demás. Seguramente vamos a evolucionar hacia modelos donde de forma colaborativa vamos a tener que avanzar para generar menos impacto a nivel de tráfico, para poder generar menos impacto a nivel ambiental, y para poder al final, porque aquí lo importante es que el cliente, el comprador, reciba sus paquetes en condiciones eficientes, en los tiempos, en la calidad que es, y para eso se requiere también, digamos, avanzar hacia unos modelos que nos permitan que esta última milla evolucione. Usted precisamente nos decía que, digamos, la transición fue muy rápida. Esperaban hacer esto en 5 años y les tocó en 5 meses. Precisamente ya empezó a hablar de los retos, pero queremos saber qué tan preparados estaban, digamos, qué tanto fueron las demoras al principio y ahora qué tanto las han bajado, y qué otras soluciones parecidas, digamos, a estas que nos adelanta de lockers o de colaboración compartida también van a implementar para poder responder, digamos, a estas nuevas jornadas que vienen. Sí, ¿qué tal? Yo creo que nadie estaba preparado para los retos que generó la pandemia. Lo teníamos dentro de nuestro ejercicio, repito, de planeación estratégica, donde habíamos definido unos ejes fundamentales. Aquí hay un tema que hay que reconocer, y es que finalmente las transformaciones
van más allá de lo que es la implementación o la compra de tecnología. La tecnología es un habilitador. Las transformaciones se hacen con la gente, con los colaboradores y el poder de la gente y de todo el proceso de cambio que se dio de manera rápida en los primeros días, en las primeras semanas de la pandemia, específicamente para 4 de 32, fue muy significativo. Y eso nos permitió temas digamos, tan de resaltar como uno se imagina una entidad pública no va a poder reaccionar, por ejemplo, ustedes lo mencionaban en la apertura del Insight, en los temas de teletrabajo. Resulta que nosotros tuvimos más de 600 personas haciendo trabajo remoto antes de finalizar marzo. Nosotros, digamos, pudimos reaccionar de una manera muy eficiente, adicionalmente por un tema, y es cuando uno revisa las cifras del 2019 a nivel de e-commerce cross-border o comercio electrónico transfronterizo. Nosotros gestionamos casi 10 millones de paquetes el año pasado. 65% de esa paquetería venía de China. ¿Eso qué hizo arrancando el año? Que nosotros en la última semana de enero fuéramos ya avisados o advertidos, mejor, por la Unión Postal Universal, la Organización Mundial de la Salud, específicamente las dinámicas que se estaban dando respecto del coronavirus en ese momento, su origen en China, y las dudas respecto de qué estaba pasando con la paquetería que se recibía de ese país. Yo creo que ustedes lo recordarán. Nosotros empezamos a realizar campañas junto con el Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones sobre la seguridad en el recibo de paquetería que venía al exterior. ¿Y eso qué nos permitió, en resumen? Prepararnos. Entonces nosotros arrancamos la preparación desde el punto de vista más de medidas y protocolos de bioseguridad de la última semana de enero, pero pues nadie yo creo que imaginaba el grado de impacto que iba a tener el COVID, tanto así de mandarnos a la casa a todos, pero afortunadamente esta situación la habíamos ya previsto en nuestro plan estratégico, repito, a 5 años, pero sí habíamos definido unos proyectos iniciales con los que íbamos a arrancar y arrancamos. Nosotros tuvimos un tema muy interesante y es que, repito, la transformación se hace con gente. Nosotros montamos una especie de fábrica de desarrollo. O sea, esta empresa hoy por hoy tiene un equipo de 10 personas, donde tenemos 5 desarrolladores, 4 arquitectos y un gerente de transformación, cosa que nunca había pasado en 472 y que nos ha permitido poco a poco ir liberando soluciones inicialmente muy dirigidas a responder al COVID y ya dirigidas las otras a poder acelerar estos procesos de transformación. Y me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Cuando allá arrancan aquí en Colombia la pandemia, pues Europa ya lo había vivido. Entonces nosotros empezamos a recibir noticias de los operadores postales oficiales en España, que se llama Correos, en España, en Reino Unido, que es Royal Mail, en Italia, que fue durísimo a nivel del operador italiano, y cómo empezó a hacer de una manera mucho más rápida la adopción de protocolos, de medidas de bioseguridad, pero también de transformación en sus modelos de negocio y logístico, y empezamos a trabajar en eso. Eso nos permitió específicamente en mayo lanzar, digamos, la primera solución en medio de la pandemia, que fue una solución que se llama Sin Contacto y que permite que nosotros ya no tengamos que exigir la firma física al momento de la recepción del envío por parte de nuestro usuario, nuestro cliente, sino que a través de una aplicación, a través de un dispositivo móvil, un celular, tenemos cargada la información del número celular, se envía un mensaje de texto que contiene un OTP, un one-time password, que permite validar la identidad y evitar este contacto, digamos, poder premiar este aislamiento físico y eliminamos así la firma física. Ya esas pruebas de entrega ya son digitales, ya no hay que digitalizarlas, sino ya nacen digitales y nos permite además, digamos, trazar ese camino. Entonces, empezamos con ese tipo de soluciones. Hace ya muy poco lanzamos otra solución muy interesante
en medio de esta coyuntura que aún continúa, y es la recolección a domicilio. Nosotros ya hoy tenemos en nuestra página web una plataforma habilitada que le permite a nuestros clientes hacer lo mismo que hacen cuando están en nuestro punto de venta, es decir, se registran, colocan sus datos de remitente, de destinatario, se habilita un pago a través de una pasarela de pagos, no se maneja efectivo, sino a través de la pasarela de pago, y se hace la programación de forma automática y nosotros pasamos ya a hacer esta recolección al día siguiente. Esta solución la tenemos ya habilitada en las ciudades donde nosotros tenemos regionales. 472 tiene pues una operación nacional, 7 regionales, 35 centros operativos, y en las ciudades capitales donde estamos con las regionales, y me refiero a Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Neiva, próximamente Manizales, ya hacemos esa originación a través de recolección a domicilio para distribuir a nivel nacional en esta primera fase. Entonces, digamos que empezamos a hacer ese tipo de evoluciones. Durante la pandemia, aprovechando la red postal que tenemos y esta capacidad logística, pues también acompañamos iniciativas del gobierno nacional y los gobiernos locales. Entonces hicimos distribución de mercados, hicimos para el INS y ciertos departamentos transporte de reactivos y de muestras de COVID. En fin, digamos que nos fuimos adaptando a estos requerimientos. Le implementamos al gobierno nacional a través de la gerencia del COVID y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la despensa de elementos de protección personal, que se conoce como la Reserva Estratégica Nacional, digamos, montó 472 y la opera 472, y ahí, digamos, se proyectó inicialmente llegar a tener toda esta reserva a nivel de elementos de protección, tapabocas, polainas, trajes de bioseguridad, guantes que permitieran, obviamente, hacer esta distribución a los médicos. Entonces, esto, a pesar de que nadie estaba preparado, digamos, y acompañado con este poder de la gente, con esta capacidad de poder transformarse, de tener la resiliencia propia de los operadores postales, logramos empezar a generar unas soluciones, tanto para la operación, como sin contacto, como recolección a domicilio, pero también ir poco a poco aprovechando esta capacidad logística y esta red postal para brindar servicios a iniciativas del gobierno nacional y los gobiernos locales. Ok. Presidente Carlos Rodríguez le va a hacer ahora un par de preguntas. Presidente, acerca de la inversión de todos estos proyectos que nos ha contado, ¿a cuánto ha ascendido a lo largo de este 2020 y a cuánto podría llegar ya cuando cerremos este año? Y también quería hacerle una pregunta. Usted resalta la importancia del servicio de última milla. Ya aquí en Colombia hay algunas empresas que hablan de realizar entregas a través de drones. ¿Ustedes también estarían pensando en ofrecer esta posibilidad? Carlos, gracias. A nivel de inversión, nosotros arrancamos 2020 con una inversión muy enfocada a reforzar, digamos, infraestructura tecnológica de base que requeríamos para habilitar todo este tipo de soluciones, seguridad física y temas relacionados con infraestructura física para poder al operador postal un poco más en tono con los requerimientos del mercado. Tuvimos unas inversiones que se están ejecutando este año superiores a los 12.500 millones de pesos. Ya cuando arranca específicamente la pandemia, repito, nadie estaba preparado. En los presupuestos del 2020 no decía rubro pandemia. Entonces tocó realizar, arrancando enero, digamos, finalizando enero, como les contaba, con algunas inversiones, digamos, adicionales al plan que ya teníamos de protección para todo nuestro equipo de colaboradores, pero a partir de marzo, obviamente, unas inversiones específicamente enfocadas a poder dotar de elementos de protección personal. Nosotros contamos con más de 4.600 colaboradores a nivel nacional. Entonces, obviamente, eso genera una responsabilidad
al inicio de la pandemia o generó una responsabilidad al inicio de la pandemia muy grande. Nosotros destinamos más de 1.200 millones de pesos en los primeros meses con el fin de poder tener elementos de protección personal. Entregados a nivel de unos kits de protección, pero también medidas asociadas a limpieza, a desinfección en cada uno de los procesos. Entonces, cuando hoy un vehículo entra a cualquiera de los centros operativos, acá en Bogotá, uno lo puede evidenciar muy fácilmente, pues se hace todo un proceso de desinfección, de lavado, toma de temperatura, montamos equipos de enfermería adicional a los que ya teníamos, muy enfocados obviamente a poder tener unas medidas para sobre todo, validar estos protocolos de salud. Entonces, fueron unas medidas específicamente y unas inversiones específicamente para, en esta etapa de respuesta, poder atender lo que se nos venía con los protocolos de bioseguridad y poder mantener salud y vida de nuestros colaboradores y nuestros usuarios. Y posteriormente ya empezamos a realizar unas inversiones adicionales enfocadas a hacer estos desarrollos. Como les mencionaba, arrancamos año montando este equipo de transformación y lo fuimos nutriendo y empezamos obviamente a tener inversiones específicas para poder montar el resto de soluciones a nivel de eficiencia en la operación. Hoy tenemos ya en operación un tema muy importante que habíamos definido y lo denominamos proyecto de captura cognitiva. Básicamente, para contárselos muy rápidamente, este correo internacional entrante, que nosotros denominamos comercio electrónico transfronterizo, el 65% viene de China. Y no sé si alguno de ustedes, me gustaría escucharlo, si ha hecho compras a través de algún marketplace comprando cosas en China. Veo caras que no. Hay temas muy interesantes. Entonces, cuando usted entra a estos marketplaces, tiene la posibilidad, por ejemplo, de darle free shipping o cero costo de envío. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo traen algo sin cobrarle al usuario de China a Colombia? Y esto es básicamente porque, como nosotros pertenecemos, por ser el operador postal oficial, a esa gran red postal mundial de 192 operadores postales en el mundo, tenemos esa posibilidad de que entre países se compensen ciertas operaciones de tráfico postal. Específicamente, al hacer nosotros la última milla de lo que llega de China, es decir, el año pasado pudimos gestionar más de 6.4, 6.5 millones de objetos que venían de China. Esa última milla, en lo que viene por lo que denominamos correo normal, es decir, sin seguimiento, sin trazabilidad, pues el gobierno chino compensa esa última milla que realiza 472 aquí en Colombia. Estos paquetes, como es un envío de cero costo, pues nosotros no tenemos información cuando llega. ¿Qué se hacía normalmente? Pues hacer una captura manual. Hoy ya que estamos haciendo con unas cámaras que nos permiten hacer una captura a través de OCR, como se llama, una captura óptica de datos, se toman fotos, se captura la información, se procesa con unos algoritmos, con Machine Learning e inteligencia artificial y permiten hacer esa captura. Entonces, todo este tipo de inversiones asociadas a esta infraestructura, adicional a los 12.500 millones de pesos que les comenté con los que arrancamos 2020, están sumando 4.500 millones de pesos adicionales en específicamente el presupuesto 2020 que nos van a permitir hacer estas mejoras, hacer estos impactos y que al fin, digamos, impactos a nivel de nuestros clientes, nuestros usuarios y que al final el cliente pueda, una vez empecemos ya a interconectar estas soluciones, a poder tener información, tener trazabilidad completa, porque hoy no se tiene, poder tener contacto a través de una plataforma. El fin de semana pasado arrancamos con implementamos una nueva plataforma para servicio al cliente basada en omnicanalidad, porque es un tema que nos duele a todos los operadores postales acá en Colombia, y es que finalmente vemos al usuario, estamos viendo a los clientes bajo una sola perspectiva. Si llama por línea telefónica, si manda un correo, ya la plataforma que montamos nos permite tener una visión 360. Independientemente si hoy
como pasa mucho, pues los usuarios usan redes sociales, o si es llamada, o si es correo, o si es chat, nos permite tener una mejor interacción y adicionalmente una mejor respuesta. Entonces, a nivel de inversiones, esto es lo que hemos realizado durante este año. Hablaba Carlos sobre esta solución de última milla y los temas de drones. Efectivamente, ha sido una tendencia, digamos, de varios jugadores a nivel mundial empezar a tener soluciones de última milla, y me refiero a vehículos autónomos, me refiero a drones, y es un tema que poco a poco se va dando en el mundo. Nosotros, digamos, lo tenemos proyectado para más adelante. Hoy lo que estamos, digamos, buscando es que de manera concreta los costos de última milla los podamos ajustar a un modelo mucho más eficiente. ¿A través de qué? A través de poder tener un modelo donde se tenga trazabilidad, se tenga programación de rutas, se tenga un mejor control de flota y ser más eficiente en la operación. Dos, todos los temas asociados a lockers, que nos permita tener unos puntos donde entreguemos y a futuro también recojamos paquetes para lo que se denomina logística inversa. Seguramente más adelante, cuando este tipo de tecnologías estén mucho más probadas, estén mucho más aterrizadas, digamos, va a ser un tema en donde en general los operadores postales van a transitar, porque finalmente, repito, hay que irse adaptando. Hoy los requerimientos de los clientes están cambiando y hay que irse con tecnología, pero trabajando muy bien en ajustar estos modelos de negocio a brindar unas soluciones muy eficientes a los clientes. Presidente, cuando usted nos dice más adelante es que en 2000 es decir, el COVID los aceleró 5 años, entonces 2022 472 tendrá drones, 2025 sea más un plan a 5 años. Yo creo que es un plan hacia 2022 en adelante. Nosotros este año, ¿con qué estamos cerrando? Este año estamos cerrando con una mejora a nivel de la operación, repito, trazabilidad, información, transparencia hacia nuestros clientes, es decir, que puedan tener información disponible. Viene después un proceso donde nosotros vamos a ajustar nuestro modelo de operación. Nosotros lo que sí vamos a tener para 2021, por ejemplo, los vamos a adquirir este año, es una flota de vehículos a gas, porque hay algo que particularmente nos ha interesado mucho por ser operador postal, pero también por ser una entidad pública, y es poder tener unos impactos alrededor de mejora en los temas ambientales. Entonces, pues cuando un operador como nosotros, que tiene más de 750 vehículos transitando todos los días por el país, pues tiene que empezar poco a poco a hacer ese tipo de evoluciones. Nosotros estamos adquiriendo unos vehículos a gas a cierre de este año, que nos permitan ir poco a poco impactando esa última milla con vehículos, digamos, más pequeños, con un poco mejor a nivel de autonomía y con una logística mucho más organizada. 2021 ya va a ser un año donde debemos tener, digamos, un paquete adicional de lockers a los que tenemos. Hoy tenemos lockers, 7 unidades de lockers acá en Bogotá. La idea es poder avanzar hacia ciudades como Medellín, como Barranquilla, porque cuando uno mira el destino de este comercio electrónico transfronterizo, alrededor del 40% es Bogotá, pero el porcentaje siguiente importante está básicamente en Medellín, Barranquilla, Cali, en ese orden, digamos, a nivel de las regionales que tenemos. Entonces, poder dotar de lockers, de estos compartimentos, donde ubiquemos en estaciones de gasolina o en ciertos lugares públicos la posibilidad de que los clientes hagan este tipo de entregas. Y una vez se vayan dando, digamos, con mayor grado de madurez, estos temas asociados a vehículos autónomos, a drones y demás, pues seguramente van a ser tecnologías que vamos a implementar. Hoy, digamos, lo fundamental es poder entender que este cliente cambió, requiere, además que pues, ustedes me dan la razón, yo soy mucho mayor que ustedes, pues hoy todos son nativos digitales, ¿sí?
Entonces, pues, ¿qué requieren? ¿Qué quieren? Información en el celular. Entonces, lo fundamental es poder entregar esa información. Ya después las soluciones de última milla adicionales, como estas que se mencionan, digamos, van a poder hacer parte de los proyectos de los operadores postales acá. Perfecto. Laura Bolaños tiene la última pregunta. Sí, presidente, usted ya hablaba de todo el tema de cambio digital y muchas entidades pues han optado por eso y es el tema de cerrar muchas de las sucursales. ¿Y ustedes cuántos puntos físicos tienen en este momento? Y si planean de pronto cerrar algunos de esos para enfocarse en toda la parte digital como lo han hecho en otras entidades. Sí, uno se imagina, Laura, que la respuesta directa es, oiga, venga, ya nos transformamos o el mundo cambió y cierre todas las oficinas. Digamos, hay dos temas fundamentales. Uno, la red como tal es un activo importante a nivel de los operadores postales en el mundo. Y me refiero por red, es la posibilidad de tener esa capilaridad, esa presencia a nivel nacional. Pero por otro lado, nosotros al ser el operador postal oficial, tenemos un contrato de concesión suscrito con el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Nosotros somos una empresa vinculada al Ministerio TIC. Y eso establece para 472 unas obligaciones. Es decir, sí o sí nosotros tenemos que estar hoy a nivel nacional, cubrir rutas a nivel nacional, pero adicionalmente sí o sí tenemos que tener la presencia que hoy mantenemos. Nosotros hoy tenemos más de 1.270 puntos de presencia física a nivel nacional y estamos obligados a hacerlo porque, repito, la concepción del servicio público de correo es que cualquier colombiano tenga acceso universal a estos servicios postales, es decir, nosotros estamos obligados a que si un colombiano quiere, usando el correo, comunicarse con otro colombiano o con otro nacional en el territorio o a nivel mundial, nosotros estamos obligados a prestar ese servicio con unas tarifas muy, muy económicas y adicionalmente, digamos, bajo el principio de asequibilidad, es decir, que pueda en realidad poder acceder y tener ese servicio. Entonces, como tal, si bien es cierto, el COVID generó una aceleración y venimos todos, tanto personas, digamos, tanto empresas públicas como empresas privadas trabajando en los temas de transformación, la capilaridad va a seguir siendo importante y además estamos obligados por el tema del contrato de concesión. Y la capilaridad hay un tema importante para mencionar y es el relacionado con ser operador postal de pago. 472, digamos que tiene una combinación muy interesante, porque hace toda la gestión sobre objetos postales. Objetos postales son documentos, cartas, notificaciones, paquetes y demás, donde recogemos, clasificamos, transportamos y distribuimos. Pero adicionalmente somos operador postal de pago. Y para lo que ha sucedido en la pandemia ha sido un tema fundamental. El gobierno nacional ha venido trabajando de manera muy fuerte desde hace muchos años en todo lo relacionado con ayudas económicas, con subsidios y con programas sociales, digamos, basados en entregar este tipo de subsidios y proyectos como Ingreso Solidario, que claramente buscan la bancarización, pero pues todavía como país, a pesar de los avances que se ha tenido, hay población no bancarizada, en donde esta capilaridad se vuelve fundamental. ¿Cómo más lleva uno este tipo de programas sociales a centros poblados donde no hay una entidad financiera? Sí, para nosotros de pronto es muy fácil porque yo salgo acá y hay un cajero en algún lado, pero hay centros poblados que obviamente no tienen esa facilidad. Y el papel de un 472 como operador postal de pago está también enfocado en este tipo de servicios y para eso la capilaridad, repito, es importante. Y hay un tema también adicional que nos motiva a mantener, digamos, presencia, y es que finalmente los operadores postales están dirigidos a ser este operador que combine los servicios físicos, correo, paquetería, con los servicios digitales. Entonces, el futuro es que nosotros podamos tener aún más presencia a nivel nacional que nos permita tener estos puntos de atención donde esta oferta, por ejemplo, de servicios del Estado le llegue a todo colombiano a través de nuestro punto, pero que también recojamos, bueno, además de paquetería y demás, de pronto formularios que no pueden ser realizados de forma digital a nivel de algunos centros poblados
podamos recogerlos y traerlos aquí a las oficinas públicas. Entonces, para eso la capilaridad se vuelve importante. Digamos que ahí en resumen yo creo que la transformación o los procesos de transformación digital tienen un fin y finalmente como tal no es eliminar, en este caso por ejemplo, puntos físicos, sino poder hacer ese tipo de combinaciones donde se mantengan cuando sean necesarios, pero al final esa transformación tiene que ir enfocada en que el ciudadano, el colombiano, tenga beneficios concretos. Y esos beneficios concretos, en el caso nuestro, es obviamente información, trazabilidad, confiabilidad es la palabra para los operadores postales, y confiabilidad definida como que entreguemos todos los objetos postales que se nos imponen, que de pronto en el pasado ha sido una falla a nivel de los operadores postales. Ese es uno de los grandes retos, y la transformación digital, pero también la transformación al interior de las compañías, como lo mencionaba, con el poder de la gente, es fundamental. Perfecto, presidente. Muy cortico para precisar que nos quedó en el tintero es, porque ya no tenemos más tiempo, en estos meses también usted espera mensualmente el ingreso de 1 millón de paquetes. A nivel de comercio electrónico transfronterizo, sí. Nosotros esperamos, digamos, ir creciendo en esa tendencia y básicamente no solamente por lo que llega a través de la red postal, es decir, no solamente lo que llega de China Post o de la Post en Francia o de USPS en Estados Unidos, sino que también hemos venido habilitando operaciones donde traemos paquetería y donde nosotros realizamos la última milla y no necesariamente se usan, digamos, estas redes postales, sino otro tipo de redes, porque finalmente, repito, lo importante en este caso para 472 es apalancado en ser el operador postal oficial y que podemos tener acceso a esta gran red postal universal. Ahí viene un tráfico o un intercambio mejor, un comercio a nivel de paquetería muy importante, pero estamos habilitando otros tipos de negocios o modelos de negocio donde estamos trayendo paquetería y eso nos ha generado unos crecimientos aún mayores de los que hemos tenido en este comercio transfronterizo. Pero ahí también, para terminar, un mensaje importante, y es que hemos hablado mucho del comercio electrónico entrante, del e-commerce cross-border border entrante, pero también 472 ha definido dentro de esta planeación estratégica poder habilitar esta posibilidad de que la base de la pirámide empresarial, emprendedores puedan utilizar al operador postal y a esta red postal a unas tarifas muy económicas, con unos tiempos que les van a permitir sacar sus productos, moverlos a nivel local, pero también sacarlos, porque 472 como operador postal oficial está llamado a poder tener este mecanismo, facilitar esta salida de productos de nuestra base de la pirámide empresarial, es decir, microempresarios, artesanías, que de pronto no son de interés para couriers privados, sí para el operador postal. Nosotros para el 2021 vamos a tener unos servicios adicionales de comercio electrónico, un marketplace y demás, que nos va a permitir que estos pequeños empresarios, de estos emprendedores puedan usarnos para poner sus productos al exterior. Y, repito, a través de la red postal universal, a través de unas tarifas económicas y de un servicio universal, podamos ayudar a que esta recuperación económica, sobre todo en esta base de la pirámide empresarial, se dé. Perfecto, pues presidente, queremos agradecerle su participación y su tiempo en este espacio, al igual que a mis compañeros y a toda la sala de redacción. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, muy amables.